Se identifica como caballo. Acudió al Congreso de Nuevo León para presentar la ley Terian. Otro transeúnte se aproxima y le da una patada en el torso. Yo soy un perro, no me está viendo, soy un perro. Mi hijo como Daisy. Y ahorita va a donde, a una veterinaria. ¡Ladrando, mira! A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de crear vínculos, grupos sociales llamados tribus. Al principio como una mera necesidad de supervivencia, pero con el paso del tiempo, estas tribus se fueron adaptando y evolucionando para unir personas con gustos similares o con una misma forma de pensar. Pero hoy en día, parece que todo esto ya no tiene ningún sentido. Con la llegada del internet, poco a poco las tribus urbanas se fueron mudando a las redes sociales y a foros de internet, dejando de juntarse en espacios públicos como antes lo hacían, hasta que la Nación del Fuego ataca. No es cierto. Pero en días recientes, un grupo peculiar de personas ha puesto al mundo de cabeza. Sí, estamos hablando de los Terian. Y hasta este punto, más o menos creo que sabe lo que son. Igual si no, quédate, porque en este video lo explicaremos. Pero el por qué se han vuelto tan populares y blancos de burla de todos es algo que también trataré de resolver en este video. Hace un par de años las personas se burlaban de tribus urbanas con gustos peculiares, como los otakus, los emos o los furries. Y en especial estos últimos eran el mayor blanco de burla en todo el internet. Ahora bien, ¿qué es exactamente un furry y qué lo diferencia de un Terian? La investigadora Shannon E. Roberts define a los furries como personas interesadas en el antropomorfismo, pinche palabra difícil, que es básicamente atribuir características humanas a animales. La académica explica que en su forma básica son un fandom que gusta de reunirse para convivir y compartir su gusto por el consumo de contenido de este estilo. Desde clásicos como El Rey León hasta éxitos taquilleros como Zootopia han cimentado esa cultura que desea ver historias de animales actuando como humanos y reflejando nuestros sentimientos y deseos. E inclusive se han adaptado otros productos con un contenido de crítica a la sociedad, como es el caso de Beastars, o inclusive de corte un poco más filosófico, como la saga de las hormigas químeras en Hunter x Hunter, que por cierto, recomendadísima. Las cosas se empiezan a poner turbias cuando empiezan a sexualizar estas creaciones antropomórficas y no tan antropomórficas. Porque sí, aunque Lola Bunny pueda representar la sensualidad femenina, ¿por qué carajos una leona te puede parecer atractiva o inclusive una mamá canguro? Ahora bien, los furries no se identifican como animales, sino que más bien crean un personaje y se visten como con un cosplay basado en ese personaje, pero en ningún momento creen ser ese animal. Y como casos populares de furries, aquí en México por lo menos, podemos encontrar a Qué Bonito, La Burrita Burrona o Wisin el Perro. Para resumirles, los furries son personas que hacen un performance de un personaje ficticio antropomórfico. Y los Terian, ¿qué carajo son? Un Terian es una persona que dice sentir una conexión intensa con un o varios animales de forma espiritual o neurológica. El stereotype es la forma animal o las formas animales con las que se identifican. Por cierto, me encontré un test en internet que según eso te dice tu animal espiritual o tu stereotype. Y en mi caso, como soy de septiembre, dice que según eso mi stereotype es el del venado. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Pero para ejemplificar esto de los stereotypes de una mejor forma, les voy a contar el curioso caso del hombre gato. Dennis Abner nació en 1958. Proveniente de una comunidad de nativos americanos, se enlistó en la marina como informático y poco tiempo después empezó su camino de transformación. Sugerido por un chamán que, según esto, debería de seguir su tótem o su espíritu animal, que en este caso el de Dennis era el tigre.
El primer paso vino con una realización de tatuajes en su rostro y cuerpo para darle la apariencia de un tigre. También se dejó crecer las uñas, pero esto fue solo el comienzo. Se puso implantes subdérmicos por debajo de la piel, se aplanó la nariz, sus orejas se hicieron puntiagudas y se le limaron los dientes. En total se sometió a 14 operaciones quirúrgicas de alto riesgo, pero eso no fue todo. También se puso bigotes falsos permanentes y una cola robótica de tigre. Dennis también entabló amistad con miembros de la comunidad furry. El hogar de Dennis estaba lleno de animales, en este caso perritos y gatitos, por lo cual denotaba su gran amor y pasión por estos. Por si fuera poco, él tenía un vozarrón que iba perfecto con su imagen y de hecho era muy querido por todos sus vecinos y amigos, describiéndolo como un hombre complejo, pero con un gran corazón. Aún así, y con todo esto, en el año 2012 fue encontrado sin vida el cuerpo de Dennis en el garaje de su casa. Y aunque en un principio se intentó ocultar el motivo de su muerte, finalmente se filtró que Dennis se había suicidado. Si bien al hombre gato le encantaba ser una celebridad y que a donde fuera lo reconocieran, eso no le dio fortuna e inclusive podría decirse que tampoco felicidad. Recordemos que a estas nuevas generaciones les tocó crecer en la pandemia, donde vivían aislados y con poca o nula interacción social. Todo esto se ha ido perdiendo cada vez más con el tiempo debido al cada vez más gran individualismo que tenemos en las nuevas generaciones. Por lo tanto, ahora buscan más que nunca ese lazo para conectar con sus allegados. Los Therian buscan vínculos de pertenencia afectiva mediante grupos sociales donde se sientan aceptados. Así como en su tiempo llegó a pasar con los emos o con los punks, que se reunían en busca de crear estos vínculos que de alguna manera los uniera y los relacionara. Pero entonces, ¿es una subcultura o solo una moda? Para empezar, definamos qué es una subcultura. La subcultura es aquel grupo de personas con creencias y comportamientos que los hacen diferenciarse de la cultura predominante, de la que también forman parte. Muchos de sus integrantes se unen por los más diversos motivos. Por ejemplo, comparten una estética similar, gustos musicales, nutricionales o simbología. Mientras que la moda es un fenómeno social o cultural en el que una idea, estética, cultura o forma de pensar se vuelve muy viral o se vuelve muy redundante en un cierto periodo de tiempo, principalmente impulsada por la imitación, la exposición mediática y la necesidad de pertenencia. Ahora bien, algunos Therian usan máscaras, collares, colas o guantes con forma de patas. Y ya buscando bien en internet, en serio, me di cuenta que ya te venden el kit completo de iniciación ahí con la máscara y todo, lo cual está bien raro, pero bueno. Y este tipo de comportamientos es el que suele preocupar a la gente. Pero si te das cuenta, tienen un comportamiento similar y una forma de vestirse demasiado parecida, lo cual coloca a los Therian como una subcultura. Entonces, ¿eso quiere decir que la tigresa del oriente o la mujer lagarto de la feria también son Therians? Pues no exactamente. Especialistas señalan que gran parte del movimiento se concentra en la adolescencia, una etapa marcada por la exploración de la identidad. Subrayan que no está catalogado como un trastorno mental, sino como una subcultura contemporánea. La recomendación es clara: evitar el estigma, priorizar el diálogo y observar el bienestar general de los jóvenes como cualquier expresión identitaria. Pero también hay un lado oscuro, siniestro. Una mujer argentina llamó a un programa de televisión para contar lo siguiente. Ella salía del colegio y me contó que le empezaron como con unas máscaras, le empezaron a olfatear y a corretear un poco.
Y ella como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo y ella estaba con pollera y le mordieron el tobillo. O sea, ahí se dio cuenta que no estaba bromeando y ella atinó como que a querer meter una patada y se fue corriendo. Pero eran una bandita de 3 o 4 más o menos. Aunque no hay evidencia como tal, ya que podría ser un montaje, aprovechando que el tema está en tendencia, es un suceso bastante bizarro. Y agrégale que la televisión está muriendo, así es que da en qué pensar. Y hablando de ataques Therian, hace un par de semanas se presentó un hecho demasiado particular, ya que se subió a redes un video titulado Primer Therian en Tampico, en donde se ve a un hombre con máscara de cocodrilo caminando en 4 patas en un cruce peatonal, hasta que se cruza con otro peatón que le asesta un patadón en la cabeza al estilo Randy Orton, lo cual desató el debate hacia esta subcultura y la violencia que se ejerce hacia ella. También en mi querido México, como no podría ser, una doñita encontró afuera de un local a un Therian que fingía orinar un poste, por lo que tomó un balde y se lo lanzó, como si de un perro se tratase. Pero a ver, ¿qué se supone que no se identifican como animales? O sea, también deben de ser tratados como animales, ¿no? O sea, obviamente no violentándolos, pero pues un perro aquí en México por lo menos lo corres con un balde de agua, güey, si se está miando o algo en afuera de una tienda o algo así. También se sabe que una persona Therian al caminar en 4 patas puede llegar a sufrir lesiones en sus brazos y articulaciones. Por cierto, el saltito ese que hacen le llaman quadrobics, ya está medio raro. Y ahora un dato bastante turbio. Hay un trastorno psiquiátrico bastante raro conocido como zoantropía clínica, en donde el usuario cree ser un animal y comportarse como uno. De hecho, se cree que las leyendas de los hombres lobo se crearon en base a esta enfermedad, y más específicamente hacia una variante llamada licantropía clínica, en el cual se cree que el usuario se suele comportar y actuar como un lobo. Aunque no se ha determinado la causa exacta de esto, se cree que se deriva de problemas psicológicos como psicosis o esquizofrenia. En lo personal, este fenómeno me recuerda al de los hombres payaso, no sé si alguien se acuerda. Bueno, la gente esta que se vestía de payaso, en un principio para hacer bromas, después que según porque era un experimento social, hasta que bueno, las cosas ahora sí que se empezaron a salir de control, ya que empezaron a suceder casos aislados de personas que realmente cometieron actos criminales vestidos de payasos, o de personas que se defendían de estos. Por lo que si algún día te toca definir a las futuras generaciones qué carajos era un Therian, podrías decirle simplemente que es la combinación de un fenómeno viral con la necesidad de las nuevas generaciones de crear una identidad y un vínculo. Y bueno, si a pesar de todo lo que te dije quieres ser un Therian y tu espíritu, sientes que tu espíritu animal te llama, te voy a recomendar lo siguiente: que dejes de inhalar tiner. Pero bueno, esto es un hecho más que agregar a la historia humana, que cada vez se torna más surrealista. Y bueno, creo que no queda más por decir. Yo me despido. Recuerden, mi nombre es el Paperboy y nos vemos la próxima.